¿Alguna vez sentiste que el mundo entero hace ruido, pero dentro de ti solo hay silencio? Esta es la historia de Miguel, 42 años, padre, esposo, empleado ejemplar por más de 20 años y, sin embargo, agotado, cansado de un peso invisible que lo arrastraba lentamente hacia abajo. Era viernes. El reloj marcaba las 6:17 p.m. Sus compañeros reían, planeaban salidas, hablaban de fútbol y cerveza. El ambiente olía a escape, a fin de semana, a libertad. Pero Miguel solo miraba la pantalla apagada de su computadora, y en sus ojos no había ni un destello. Su mente era un mar de pensamientos inconclusos. Navegaba entre la frustración y la apatía. Su corazón un tambor silencioso, golpeando apenas con ganas de seguir, y su alma una vela que se consumía en la oscuridad sin testigos. En su hogar las cuentas se amontonaban como ladrillos sobre el pecho. El amor con su esposa se había vuelto costumbre. No peleaban, pero tampoco se abrazaban. Vivían juntos, pero no conectados. Y su hijo adolescente ya no lo miraba como antes. Ya no pedía consejos. Ya no compartía historias del colegio. Solo estaba como un fantasma de lo que fue su niño. Miguel sentía que algo en él se había roto hacía tiempo, pero seguía sonriendo en las reuniones, cumpliendo con todo, diciendo sí cuando por dentro gritaba no. Y ese viernes, uno como tantos, pensó lo impensable. ¿Y si desaparezco esta noche? ¿Alguien lo notaría? ¿Y si dejo todo atrás? ¿Realmente cambiaría algo? Ese pensamiento le perforó el pecho. No era una idea pasajera. Era una confesión silenciada durante años. El reflejo de un hombre que dio todo y se olvidó de sí mismo. Pero no lo dijo. Se quedó quieto, mirando su reflejo en el vidrio de la oficina vacía. Y en ese reflejo no se reconocía. Miguel estaba al borde, no del abismo físico, sino del abismo emocional, donde uno no grita, porque ya no queda voz, donde uno no llora, porque ya no queda lágrima. Y sin embargo, todavía había algo dentro, algo minúsculo, un eco, una chispa, aunque casi extinguida, aún seguía ahí, esperando ser encendida. De nuevo, esa noche Miguel decidió no regresar directamente a casa. No dejó una nota, no avisó por mensaje, solo salió como si sus pasos lo guiaran sin destino. La ciudad estaba húmeda por una llovizna que no cesaba. Las luces parecían difusas, como si el mundo también llorara. El tráfico seguía, la gente pasaba, los semáforos cambiaban. Pero para Miguel todo estaba quieto, como si él se hubiera detenido, congelado entre los segundos. Caminó sin rumbo por calles que no conocía bien. Pasó frente a una panadería cerrada, un parque desierto, un edificio a medio construir, y luego un viejo mirador abandonado. Se sentó. Sin mirar el paisaje, no había paisaje, solo niebla y oscuridad. El viento soplaba fuerte, pero él ni siquiera lo notaba. Abrazaba sus propias rodillas como si fueran el único refugio que le quedaba. No lloraba, no hablaba, solo se estaba. Su cabeza era un torbellino de frases duras. No soy suficiente. Estoy cansado. No tengo nada más que ofrecer. Y en medio de ese silencio brutal, ocurrió algo simple, algo pequeño, pero poderoso. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo viejo, ese que casi no se pone nunca, y tocó un papel, una hoja doblada, curiosa, desgastada. La abrió con manos temblorosas, y ahí estaba, una carta, escrita con lápiz, con letra infantil. Era de su hijo. Una nota que él había guardado hacía años, de esas que llegan del colegio el día del padre, de esas que uno guarda y luego olvida. Papá, tú eres mi héroe. Gracias por trabajar tanto por mí. Cuando sea grande yo también te cuidaré. Miguel no pudo seguir leyendo. El papel temblaba en sus manos. Su corazón latía como si hubiera despertado de un largo sueño. Era solo una hoja, pero tenía más fuerza que 1000 palabras vacías. No era el papel, era el significado. Miguel, ese hombre agotado, olvidado por sí mismo,
Aún era visto, aún era importante, aún era amado. Y justo ahí, en ese rincón olvidado de la ciudad, entendió, no era el final, era un llamado, un recordatorio, una luz mínima, pero real. Porque a veces cuando estás más cerca de rendirte, es cuando más cerca estás de reencontrarte. Mientras Miguel observaba esa carta con los ojos vidriosos, un recuerdo se coló entre sus pensamientos. Uno que no tenía que ver con su hijo, ni con su trabajo, sino con su infancia. Tenía apenas 9 años cuando su abuelo lo llevó a la finca. Un lugar sencillo, con árboles viejos y tierra húmeda. Recuerda que ese día llovía fuerte, y Miguel, impaciente como todo niño, preguntó, ¿y para qué sembramos si la lluvia lo arruina todo, abuelo? El abuelo sonrió con calma, se arrodilló junto a la tierra mojada y metió las manos en el barro. Sacó una semilla entre los dedos y dijo, mira esta semilla, lleva semanas enterrada, en la oscuridad, en el silencio, y tú crees que no hace nada. ¿Y no es así?, preguntó Miguel. No, mijo. Ahí abajo, sin que nadie lo vea, está luchando por abrirse paso. No es que no pase nada, es que está creciendo, en secreto. Esa frase quedó grabada, pero con los años, como todo recuerdo bonito, se fue cubriendo de polvo. Esa noche, bajo la lluvia, la semilla volvió a brotar, pero no en la tierra, sino dentro de Miguel. ¿Y si su vida no estaba muerta? ¿Y si solo estaba atravesando el proceso que precede al florecimiento? Ese momento incómodo, silencioso, lleno de dudas, donde todo parece oscuro, pero en realidad algo se está formando, como una oruga dentro del capullo, como la noche justo antes del amanecer, como la semilla bajo la lluvia. Miguel recordó cómo el abuelo solía decir, rendirse es como abandonar una planta justo antes de que florezca, solo porque aún no ves el color. No significa que no esté por venir. Y en ese instante lo entendió todo. No se trataba de resistir por orgullo. Se trataba de resistir porque hay algo más allá. Porque aunque el presente duela, no es el destino final. Cada uno de nosotros tiene una semilla, un propósito, un porqué. Y aunque pase tiempo sin verlo, aunque la tierra se vea estéril, el crecimiento sucede donde nadie mira. Miguel no regresó a casa esa noche como el mismo hombre. Sus pasos eran lentos, sí, pero no por cansancio, sino porque ahora caminaba con conciencia. Mientras cruzaba la ciudad dormida, una nueva pregunta le resonaba dentro. ¿Qué pasaría si empiezo de nuevo? ¿Sin rendirme, pero cambiando? No era una promesa exagerada. No fue que, de pronto, todos sus problemas desaparecieran. Las deudas seguían. El trabajo era el mismo, su hijo aún distante, su esposa aún en silencio. Pero algo había cambiado profundamente. Miguel ya no se sentía invisible. Ya no creía que todo había sido en vano. Había vuelto a recordar su valor, su origen, su misión, y eso es más fuerte que cualquier tormenta. Al día siguiente, desayunaron en silencio, como siempre. Pero Miguel se atrevió a romperlo. Miró a su esposa a los ojos y dijo, «Vamos a caminar juntos esta tarde». Ella lo miró sorprendida. No por la pregunta, sino porque hacía años que él no tomaba iniciativa para estar presente. Asintió, y por primera vez en mucho tiempo se sonrieron. Luego fue con su hijo, no dijo sermones, no dio consejos, solo le mostró aquella carta. La guardé todo este tiempo, nunca te dije lo importante que fue para mí. El joven no dijo nada al principio, pero al ver sus ojos sinceros, se acercó y lo abrazó, sin palabras, solo abrazo, un abrazo que decía, estoy aquí. Miguel entendió que no debía ser perfecto, solo debía ser real, presente, humano, y eso aplica para ti también. Sí, tú que estás mirando esto ahora. Tal vez tu batalla no se ve desde fuera, tal vez sonríes frente al mundo y lloras en silencio. Pero escúchame, tu historia aún no ha terminado. No te juzgues por el capítulo difícil que estás viviendo. A veces, los capítulos más oscuros son solo el preludio de la transformación. Nadie tiene todas las respuestas, pero sí tienes el derecho de volver a empezar.
de hablar, de pedir ayuda, de cambiar de rumbo sin rendirte. Porque lo que eres importa, y lo que llevas dentro tiene un propósito. No estás solo, y nunca es demasiado tarde para volver a florecer. Miguel no era un héroe de película, no tenía respuestas mágicas, no resolvió su vida en un instante, pero sí dio el paso más difícil de todos. Decidió no rendirse, y a veces eso es todo lo que se necesita. Un paso más, un suspiro más, un intento más, antes de soltarlo todo. Si estás viendo esto y sientes que ya no puedes más, respira, haz una pausa, mira a tu alrededor y recuerda que el propósito no siempre grita, a veces susurra. Puede estar escondido en una carta vieja, en una conversación olvidada, en un recuerdo de infancia, o incluso en este video que encontraste por casualidad. Pero nada es casualidad. Tal vez necesitabas este mensaje. Tal vez este es tu momento. Antes de rendirte, permítete sentir, permítete sanar, permítete empezar otra vez, porque tú importas. Y tu historia todavía tiene capítulos que merecen ser vividos. Florece, aunque sea lento, aunque duela, aunque no entiendas el proceso, florece igual, porque después de la noche siempre, siempre amanece. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que lo necesite y cuéntanos en los comentarios, ¿qué fue eso que alguna vez te hizo volver a empezar?